La vida, un camino que transcurre sin trazos ni plan y se va tejiendo en redes imprevisibles y sorprendentes que nos atraviesan de a poco. Estoy aquí para transmitirte conocimientos, consejos e historias de vida, no solo como médica, sino también como mujer, amiga, madre y ciudadana del mundo. Soy Laura Cabral, médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Soy la voz que te hace bien. A lo largo de tantos años de profesión, 27 exactamente, he conocido muchísimas personas. He andado por muchos caminos, todos buscados, todos deseados por mí. Recuerdo mi infancia, mis años de estudio, la primaria, la secundaria, los primeros trabajos, los trabajos que no tenían que ver con la medicina, pero que sí tomé para cumplir mi objetivo de recibirme. Mis años en la Universidad Nacional de Cuyo, mi formación como residente en San Martín, Mendoza, conocer a la gente del campo, acercarme a ellos, sus historias, desde las grandes celebraciones con comilonas de alegría hasta la honda tristeza que les deja una tormenta de granizo que se lleva los sueños y la estabilidad. Pude acercarme a los maestros y profesores y ofrecerme para promocionar salud y orientar a los jóvenes y padres sobre educación sexual integral, charlar sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre adicciones en las escuelas primarias y secundarias. También mi labor como auditora, trabajando en la gestión de recursos de una obra social, compartiendo la trastienda de oficinas y despachos. Capítulo especialísimo el de las guardias. Días y noches completos, varios años, atendiendo la demanda de un hospital público. Ese tiempo donde recuerdo que me dolía hasta el pelo. Me pasaba la mano por la cabeza y me dolía el cuero cabelludo. Claro, tanta tensión. Porque estar en una guardia significa estar en guardia, todo el tiempo, con la conciencia que en cualquier momento puede llegar una tragedia, una catástrofe, y hay que estar preparado en cuerpo, mente y espíritu para acudir instantáneamente. Es como dar un salto sin perder la templanza ni el control. Así, atender una urgencia y sentir que llegué tarde, que no pude salvarlo, y sentir como una espada en el pecho el grito de dolor del familiar cuando le di la mala noticia que no pude, que ha dejado de existir. Los traslados en ambulancia hacia la ciudad, donde por momentos solamente me quedaba rezar por dos motivos. El primero, para no perder el hilito de vida mientras lo ventilaba en el movimiento feroz de la ambulancia. Y el segundo, rezar para que cuando llegara al hospital hubiera cama disponible y pudieran recibir a mi paciente. Pude caminar la villa de Godoy Cruz, la más temida, conocer los referentes de esa sociedad alternativa y meterme entre las personas con consumos problemáticos, los que delinquen, la pobreza estructural, los que viven al día de sus bolsillos y de sus emociones, siempre tratando de detectar enfermedades del cuerpo y la mente y adelantarme a sus dramáticos desenlaces, y siempre aprender de ellos. Más allá del guardapolvo blanco, fue una escuela para mí, un gran tiempo de enriquecimiento personal. Pude entender la asistencia a los ancianos como un acompañamiento al proceso de envejecimiento, ayudarlos a que comprendan que envejecer es uno de los momentos más difíciles del ser humano, sobre todo cuando tenés una mente joven y un corazón joven y el cuerpo se desgasta. Acompañar, aliviar, optimizarles los recursos personales, familiares, para que sigan disfrutando de la vida a pesar de la vejez. Pude conocer y sentir la discapacidad de niños y jóvenes, el espectro autista, las parálisis cerebrales y los retrasos mentales de distintos grados, y acompañé a sus familias tratando de fortalecerlos y guiarlos en el difícil camino de la inclusión social.
Me animé a conocer el mundo de los que se autoperciben de distintos géneros, jóvenes todos, buscando su verdadera identidad, mirándolos a los ojos, escuchando a sus padres y tendiendo redes en salud mental para acompañar. Pude también asistir el buen morir de aquellos que eligieron mi presencia en sus procesos, en la mala noticia del diagnóstico, en los efectos dañinos muchas veces de los tratamientos y en paliar el dolor físico y espiritual de quien lo lleva y de sus seres queridos. Asistí a mujeres criadas bajo un sistema patriarcal, como yo, pero que no cuentan con educación ni cultura que les permita desprenderse de esa trampa y son víctimas de maltrato de todo tipo, desde las palabras hasta los actos. Madres solas con niños para criar y alimentar. También anduve por la clase más acomodada, identificando sus patrones de conducta y la forma particular de enfermar y de llevar la carga del estrés que supone mantenerse en ese lugar socioeconómico y no decaer. Anduve por los geriátricos, donde se respira la vejez enferma, la soledad y el abandono. Y desde todos estos lugares mágicos he podido captar las personas resilientes, empezando por mí, que traigo mi bagaje vivido. Y me surge una pregunta. ¿Podés entender la resiliencia como yo? ¿Podés compartir el mismo acervo lingüístico, entendiendo como acervo el conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o herencia? Dicho de otra manera, ¿tenés la misma idea del significado de esa palabra? ¿Podés definirla? ¿Crees que se nace resiliente o se construye? Bueno, te invito a desentramar este concepto e intentaré esclarecértelo. ¿Y qué tal si le pongo un toque de poesía y te leo un fragmento de Los Heraldos Negros de César Vallejo? Ahí voy. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? La mayoría de las personas hemos atravesado situaciones difíciles, críticas, dolorosas como lo describe de una forma magnífica el poeta peruano. Estas circunstancias a veces pueden torcer, trastocar o detener el desarrollo de una vida. Hay quienes luego emergen más sabios y fuertes, y quienes continúan igual o en peor forma, y también quienes pueden enfermar. Desde hace algunos años se está produciendo un importante cambio de paradigma en la investigación científica, orientado a estudiar los procesos necesarios para lograr una buena o mala salud. Antes, el foco estaba puesto en tratar de determinar el riesgo y la vulnerabilidad para el desarrollo de enfermedades. Es decir, se estudiaba a las personas y se las denominaba vulnerables o susceptibles. Hoy, eso cambió. Ya no se estudia tanto a las personas, sino los factores y el mecanismo que estimulan a los individuos a mantenerse sanos o recuperarse rápidamente al hacer frente a las adversidades durante el curso de la vida. Las personas llamadas resilientes. Dice el diccionario de la Real Academia Española que el término resiliencia proviene del inglés resilience, que a su vez deriva del latín resiliens, que quiere decir saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. En el ámbito de la física significa la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Pero agrega otra definición: capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. En esta última entrada se considera la resiliencia solamente como el proceso de adaptación exitosa a las desgracias a lo largo de la vida. Con la resiliencia sucede lo mismo que con muchos conceptos utilizados por las ciencias sociales y psicológicas. Aún hoy no contamos con una concepción aceptada por todos los investigadores.
Por ejemplo, hay autores que la consideran como la facultad de la mayoría de las personas que, expuestas a niveles extraordinarios de estrés y trauma, les permite mantener un funcionamiento psicológico y fisiológico normal y, por lo tanto, evitar las enfermedades. Entonces, la resiliencia no solo se caracterizaría por la ausencia de enfermedad del cuerpo y la mente después de un evento traumático, sino que además es un proceso dinámico que permite al individuo adaptarse, prevenir las consecuencias y recuperarse con éxito de todas las adversidades que pueden llegar a afectarlo a lo largo de su vida. Por ejemplo, contamos con una evidencia fuerte y convincente de estudios epidemiológicos y clínicos que nos indica una relación causal entre los eventos traumáticos estresantes y el desarrollo de funciones psicológicas y trastornos psiquiátricos en la edad adulta. Algunos niños más susceptibles, expuestos a traumas severos, desarrollan psicopatología más tarde en la vida, pero otros logran adaptarse con éxito, recuperarse rápidamente. Más aún, postulan otros autores, atravesar estos episodios traumáticos les permite desarrollar ciertas características biológicas y de personalidad que los prepara mejor para enfrentar la vida futura, es decir, los vuelve más fuertes. Están curtidos, decimos. Esta última idea ha llevado a veces a confundir resiliencia con resistencia y a personas resilientes con personas invulnerables o superhombres o supermujeres, como si fuera una categoría especial o un rasgo determinado, fijo y estable. Parecería más bien que la resiliencia es una capacidad que sale como resultado de la suma de los procesos biológicos, cerebrales, psicológicos y vinculares que les permite a los individuos adaptarse y fortalecerse luego de experiencias traumáticas. Es un proceso activo, no simplemente la ausencia de respuestas patológicas o presencia de rasgos extraordinarios. Entonces, todos somos resilientes. De esta forma podemos advertir la importancia de comprender algunos factores, los procesos biológicos cerebrales y los vínculos humanos y afectivos, que ayudarán por un lado a desarrollar estrategias dirigidas a afrontar mejor la adversidad y por otro a prevenir posteriores enfermedades. Se estudiaron los mecanismos de la resiliencia en distintos niveles. El contexto social y el entorno más íntimo, como los grupos de pares, las habilidades psicoemocionales, los rasgos de la personalidad, la presencia y la calidad de vínculos afectivos, el estado psicofísico, la capacidad plástica de los circuitos del cerebro y el estado de indemnidad de las neuronas. Es importantísimo destacar los mecanismos de neuroadaptación que consiguen que el cerebro sea un órgano resiliente. Es re interesante este concepto del cerebro, la neuroplasticidad. El cerebro seguirá generando neuronas y circuitos hasta el último segundo de vida. Por lo tanto, el cerebro tiene una capacidad de resiliencia y para ello es fundamental la presencia de vínculos afectivos, potentes, seguros y confiables que permiten el desarrollo de capacidades psicoemocionales. Y te dejo un datazo. Desde la década de los 50 se sabe que la exposición temprana, intermitente, por periodos breves al estrés, inversamente a lo que sucede con el estrés prolongado y constante, promueve el desarrollo de resiliencia. Y esto ha generado una renovada atención a los programas destinados a mejorarla. Pero, ¿cuáles son las características de las personas resilientes? Te las enumero. 1. Un buen manejo del estrés y la tristeza. 2. Los recursos para enfrentar las dificultades. 3. La autoestima alta. 4. Sentimientos de esperanza. 5. Autonomía e independencia. 6. Sentido del humor positivo. 7. Ampliación de la red vincular. 8. Iniciativa para concretar metas y proyectos personales y laborales. 9. Y algo re importante, y me encanta esta palabra, la desdramatización de los hechos cotidianos. Hay que quitarle el drama a la vida. Todo pasa. Por lo tanto, con esta información ya podemos estar armando un plan de acción para aumentar nuestra resiliencia.
Por ahora te las adelanto, pero te prometo que haré un episodio con cada una. En el eje mente-cuerpo, la meditación, el mindfulness, el yoga, la actividad física, la terapia, psicoterapia y programas que promueven interacciones sociales que generen motivación. Algo muy importante, la generación de nuevos propósitos y significados en la vida. Nada más ni nada menos que buscar el propósito de vida. No importa la edad, somos energía en movimiento. Así deberían ser nuestros propósitos. Así es que hay que ir a buscarlos. Pasamos en limpio entonces. La resiliencia es una habilidad que permite adaptarse, recuperarse y surgir con nuevas actitudes luego de atravesar eventos de la vida estresantes y traumáticos. Es un proceso dinámico, es decir, es una habilidad que se aprende y se estimula en distintos niveles: social, personal, cerebral, neuronal. No es resistencia ni vulnerabilidad. No son rasgos físicos ni estables. La resiliencia se construye, sobre todo en una relación vincular que tiene que ver con la plasticidad de los diferentes niveles que le permite al individuo atravesar mejor la experiencia traumática, recuperarse antes con menores consecuencias y, en el mejor de los casos, con un fortalecimiento personal que le permitirá surcar más armoniosamente las vicisitudes de la vida. Voy a contarles una historia, la de un médico, un cirujano cardiovascular, una historia real de un médico real, en la que también veo reflejada mi historia. Esta es la historia del doctor José Como Birche, de La Plata, provincia de Buenos Aires, que fue publicada en un libro que tengo en mis manos que se llama Resiliencia, Médicos más allá de la adversidad, de Alejandro Korenstein. Después de unos años, me di cuenta de que siempre había querido ser lo que soy. Lo primero es tener un sueño. Lo segundo es la determinación para llevarlo adelante. Y lo tercero es la disciplina para poder lograrlo. Si juntamos todo esto, podemos concretar nuestras metas. Estas palabras son una pequeña síntesis de una charla que brindó el doctor José Como Birche en el año 2013. José vivió una linda infancia en Villa Elisa, partido de La Plata, junto a su mamá y su abuela. Por temas laborales, su padre se había ido a vivir a Estados Unidos, cuando su madre estaba embarazada. José asistía a una escuela pública cerca de su casa y casi todos los años se llevaba el premio al mejor alumno de su grado y era elegido muchas veces como mejor compañero. Como había tenido muy buenas notas durante la primaria, el Rotary Club lo había becado para que pudiera empezar la secundaria. Dice: mi mamá hace un sacrificio muy grande para que yo pudiera estudiar. Ella no sabía ni leer ni escribir y pensaba que si me anotaba en un bachillerato no iba a tener salida laboral. Y consultando con otros familiares, decidió inscribirme en un colegio industrial para que tuviera un título habilitante, rememora José. Sin embargo, cuando cumplí 15, la situación económica en mi casa era muy complicada. Debía viajar todos los días de Villa Elisa a La Plata, comprar libros y otros elementos de estudio y el dinero no alcanzaba. En ese momento había ciertas industrias que tomaban chicos para trabajar durante el verano. José se postuló en una empresa y fue contratado más allá del periodo estival. Entonces no le quedó otra opción que pasarse al turno noche en la secundaria, por lo que le tomó 7 años recibirse. Fue muy sacrificado, decía. Entraba a las 6 de la mañana en la fábrica, salía a las 3 de la tarde, llegaba a mi casa, me bañaba, merendaba, me iba al colegio y regresaba a casa cerca de las 12 de la noche. Y si me perdía el micro, llegaría todavía más tarde. A veces estudiaba en el colectivo porque no tenía tiempo. La decisión de ser médico. José tenía claro que quería hacer una carrera. Siempre le había llamado la atención la biología. De chico tomaba ranas y las abría para ver qué tenían adentro. Cuando terminó la secundaria,
Dudaba entre dos carreras: diplomacia, que solo se estudiaba en la provincia de Mendoza, por lo que fue descartada inmediatamente, y medicina. En medio de ese proceso, a los 51 años, falleció su padre adoptivo. Tenía una afección cardíaca y de grande se dio cuenta de que requería un marcapasos. Y nunca se lo habían planteado. Él ya estaba enfermo desde hacía un tiempo. Estaba jubilado, pero trabajaba de albañil porque no le alcanzaba la plata. Ese hecho puntual me inclinó más hacia la medicina y específicamente hacia la parte cardiovascular, decía. Era finales de la década de los 70 y por decisión del gobierno de facto, de los 5.000 inscriptos para estudiar medicina en la Universidad Nacional de La Plata, solo ingresaban 250 aspirantes. Aunque más de la mitad de los cupos estaban reservados para los colegios militares, pese a tener más de 9 de promedio, no pudo entrar en sus primeros 3 intentos. En 1983, con el advenimiento de la democracia, se liberó el cupo e ingresó por fin para comenzar su largo sueño hasta convertirse en médico. Changas para seguir estudiando. Una vez que empezó la carrera, José decidió renunciar a la fábrica donde trabajaba. Como era técnico químico y había tenido muy buenas notas en la secundaria, varias empresas, entre ellas YPF, le ofrecieron trabajo. Sin embargo, rechazó cada una de las propuestas, porque eran de jornada completa, demasiado para poder dedicarle el tiempo a la carrera. A partir de ese momento pasó por muchos trabajos, porque era muy difícil acomodar los horarios, ya que cursaba de mañana y de tarde. Hacía changas, juntaba cartón con un amigo, cortaba el pasto, pintaba casas, hacía muebles en un galpón. Fui empleado en un taller mecánico, en una fundación, vendí flores y libros. Me las rebuscaba como podía. La facultad me costaba mucho. Venía de ser cuadro de honor en la secundaria y no era solamente tener perseverancia para estudiar. Había que tener suerte. En lo que te preguntaban, de cómo te lo preguntaban, quién te lo preguntaba. A José le costaba mucho poder adquirir el material de lectura, porque era muy caro. Pero no se iba a dar por vencido muy fácilmente. Aprovechaba para ir a la biblioteca de la facultad antes de cursar, y en los ratos libres copiaba a mano los 4 tomos de un tratado de anatomía humana, aproximadamente unas 4.300 páginas. Sabía muchísimo de anatomía, y cuando fui a dar el final me pusieron un 1. El profesor que me tomó me trató muy mal. Era el primer final que daba y estaba muy nervioso. Me tiró una lengua arriba de la mesa y me dijo que le marcara los músculos que solo se podían ver con un microscopio. Yo me había sacado un 9.50 en el examen escrito y debía dar un repechaje ante el director de la cátedra, pero me indigné tanto que no quise darlo. Era noviembre y José había decidido abandonar la carrera. Ni más ni menos. Sin embargo, durante el verano, un compañero que estaba por rendir anatomía le pidió que le explicara la materia, y para su sorpresa, su amigo también lo anotó para que rindiera. José cambió de opinión, rindió, aprobó y no paró más hasta recibirse de médico. Técnico en circulación extracorpórea. La mamá de una amiga era asistente en el Hospital de Niños de La Plata. ¿A vos que te interesa tanto la parte cardiovascular, no querés presenciar una cirugía?, le preguntó. Su respuesta obviamente fue positiva, y la mujer habló con el jefe de servicio para que lo dejara participar. El tipo me dejó entrar, muy macanudo, veía todo detrás del telón, pero salí fascinado. El cirujano me dijo que podía ir las veces que quisiera, y cuando me sugirió eso me emocioné hasta que lo cansé tanto que me propuso hacer la circulación extracorpórea, la bomba. Y así comencé a hacer cursos y empecé a trabajar ad honorem con ese especialista. Al poco tiempo, ese cirujano lo recomendó para trabajar en el Hospital San Juan de Dios de La Plata y consigue un nombramiento como enfermero. Y ahí empezó a cobrar un sueldo. El personal de enfermería me ayudó mucho en la parte técnica. Sabían de mi situación y me cubrían.
Muchas veces hacían ellos el recorrido y yo me quedaba en una oficina estudiando. Me conseguían un plato de comida. Como en el hospital observaban que José tenía mucha curiosidad, un cirujano lo invitó a operar junto a su equipo. Luego realizó la especialización en cardiología. Más adelante recertificó como especialista en cirugía cardiovascular y pasó a ser especialista jerarquizado y consultor. Récord y reconocimientos. Cuando asumió como jefe de servicio en el año 2003, había una lista de espera muy grande de pacientes para ser operados. Pero José no iba a quedarse con los brazos cruzados. Asumió un compromiso con el ministro de Salud de la provincia de aquel entonces. Lo invitó a conocer el hospital. Lo hizo pasar al quirófano y, como también era cirujano, participó con él en un par de intervenciones. Y dice: como quedamos en una muy buena relación, le planteé la posibilidad de tener más recursos y pasamos a realizar de 2 o 3 cirugías por semana a hacer 2 por día, y de esta forma se redujo la lista de espera. A partir de ese logro que consiguió, fue distinguido por haber alcanzado las 5.000 cirugías durante el tiempo en el que se desempeñó como jefe de servicio. Además, cuenta con el récord de cirugías en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, más de 20.000, y fue destacado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Tengo una relación excelente con mis pacientes. Primero trato de ponerme en el lugar de ellos. Los veo como si fueran amigos o familiares. Los pacientes tienen sus miedos. Yo trato de animarlos. Les digo que hay que hacer la operación, que de esa manera no pueden seguir, que va a ser lo mejor para su salud, que cuando se llega a esa instancia es porque otra cosa no queda por hacer. Creo que la única manera de poder convivir con la muerte es dando todo lo mejor de uno. No salir del quirófano pensando, ¿y si no hubiera hecho esto o hecho aquello? Cuando un paciente no salía, me costaba mucho dejarlo. Lo reanimaba muchas veces. Y es como que te estás yendo vos también. José se jubiló hace 9 años. Actualmente atiende pacientes en su consultorio y realiza alguna cirugía en forma particular. Nunca me imaginé haber llegado a lo que llegué. En su momento, yo quería cumplir etapas. Inconscientemente lo quise. Siempre sabía que tenía que estudiar, que la única forma de salir de la circunstancia en la que me encontraba era esta. Mi mamá fue incondicional conmigo. Cuando yo trabajaba en la fábrica, llegaba a las 12 de la noche y ella me estaba esperando con un plato de comida. Y a las 5:30 me preparaba el desayuno para que me fuera a estudiar. Todo en su vida fue hacia mí. Vivió para mí. Yo era consciente de todo su sacrificio. Lo vivió como un sueño cuando me recibí. Para ella todos esos premios que me dieron fue como tocar el cielo con las manos. Gran historia, ¿no? Podría ser la mía o la tuya. Te invito a que pienses un poco en tu historia de vida, en esos momentos difíciles de tomar decisiones, o que a veces te caen las situaciones más escalofriantes como un balde de agua fría, y hay que seguir. Estoy segura que sos resiliente. La vida no es fácil, pero hay que vivirla. La vida es una sola, y lo importante no es el destino, sino el viaje, dicen por ahí. En la medida en que puedas fortalecer tu espíritu, tu mente y tu cuerpo, podrás mantener tu salud para disfrutarlo. Todos somos resilientes. Y no te olvides que la resiliencia se construye todos los días. Hasta aquí mi relato. Espero que lo hayas disfrutado como yo. Hasta la próxima. Soy Laura Cabral y esto fue La Voz que te hace bien. Te invito a escuchar más episodios en las plataformas Spotify e iVoox. Vamos, acompáñame.